bienvenidos a un nuevo capítulo de Transformando Vidas. Hoy queremos hablar de un tema que nos propuso Camila Ramírez desde nuestro Instagram y quiere saber acerca de los cuidados que tiene que tener un niño prematuro. Para conversar sobre este tema tan importante, hoy hemos invitado y nos acompaña Paola Holguín Molina, kinesióloga de la Universidad Mayor, magíster en neonatología de la Universidad Católica de Valencia, experta en neurodesarrollo y certificación BOAT. Hola Paola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos ustedes? Y gracias nuevamente por la invitación. Y vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona mucho. Maravilloso. Muchas gracias a ti por volver a acompañarnos. Estamos felices de que nos puedas entregar tu expertise hoy en el capítulo de hoy. Bueno, primero que todo, nos gustaría saber qué se considera un niño prematuro. Un niño prematuro, en términos de desarrollo, se considera a un bebé, un recién nacido, que nace bajo las 37 semanas de edad gestacional, ¿ya? Hoy en día, y en cada uno de los controles del embarazo, a las mamás ya les dicen cuántas semanas de gestación tienen y se estima desde la fecha de la última regla, ¿ya? Asociado a eso te dan una fecha probable de parto que se establece a las 40 semanas de edad gestacional. Un bebé recién nacido normal podría nacer entre la semana 38 a la 40 y cuando ellos nacen antes, que es cerca de la semana 37, se considera como un niño prematuro. Hoy en día hay grandes clasificaciones asociadas a los prematuros. Hay prematuros que son muy chiquititos, que son los recién nacidos prematuros extremos, están los recién nacidos prematuros moderados y están los prematuros tardíos, que esas son subclasificaciones de lo que es la familia del recién nacido prematuro. Pero hay que considerar que un niño que nace antes de las 37 semanas es un niño que en realidad, en cuanto a su desarrollo orgánico y neurológico claramente, es un niño que nace antes. Perfecto. ¿Y qué se considera un prematuro extremo? Un prematuro extremo es un niño que nace bajo la semana 32 y o 1500 gramos. En Chile se considera de esa forma y en realidad el límite de viabilidad, los neonatólogos hablan mucho más de este tema, pero en realidad hoy en día en Chile el límite de viabilidad está cercano a la semana 23, incluso 450 gramos, incluso pueden ser menores a eso y pueden haber reportes asociados a eso, ¿ya? Eso quiere decir que hay niños que han sobrevivido a nacer a esa cantidad de semanas de edad gestacional o a esa cantidad de peso, ¿ya? Y esos son niños que son tremendamente lábiles y que finalmente tienen que sobrepasar una serie de condiciones con un ambiente extrauterino que no está lo suficientemente, no es lo mismo que esté dentro del ambiente intrauterino claramente que se esté desarrollando, ¿ya? Y bueno, en cuanto a los prematuros, a diferencia de hace años atrás, los prematuros sobreviven. Entonces tenemos, me imagino, una mayor cantidad de prematuros que logran sobrevivir y luego que el prematuro ya estuvo hospitalizado, lo dieron de alta, ¿esta condición de prematurez los acompaña durante toda la vida o ya está de alta y ya no se considera más? Justamente los prematuros es una condición que tenemos que considerar, si bien no es para que nosotros estemos eternamente pensando es prematuro, es prematuro, es prematuro, y finalmente terminamos disminuyendo la cantidad de exposición de estímulos de los niños prematuros. Si es una característica o es una condición que los va a acompañar, porque finalmente la prematurez implica una situación de inmadurez asociada a un periodo de desarrollo. Como tú bien dices, hoy en día tenemos más prematuros porque en realidad los avances en tecnología, en soporte ventilatorio, en cantidad de finalmente medicamentos que ayudan a la supervivencia de los prematuros, hoy día efectivamente tenemos más prematuros, pero a la vez también tenemos muchas más secuelas asociadas a la prematurez, ¿ya? Frente a esa situación, los equipos de salud en las neonatologías, tanto acá en Chile como en el mundo en general, están teniendo la problemática de cómo están sobreviviendo esos prematuros. Si bien estaba todo muy como establecido para que estos niños sobrevivieran, también por otra parte estamos teniendo
a qué costo también están sobreviviendo estos niños, a qué cantidad de recursos posteriores están implicando, tanto como los recursos como las consecuencias físico-motoras y neurológicas y sensoriales que están teniendo los niños posterior a esta condición de prematurez. Incluso se ha visto que niños, aunque no sean muy prematuros, que me refiero a los prematuros extremos, no son solo en donde se concentra la mayor cantidad de secuelas neurológicas asociadas a la condición, sino que hoy en día también se ha visto que prematuros tardíos, que eran pequeños prematuros, que en realidad decían, no, nació de semana 34, quizás no es tanto, 36 no es tanto. Hoy en día también se han visto casos en que en realidad hay asociaciones de secuelas asociadas a la prematurez. Y es finalmente la relación que tiene un sistema inmaduro versus una demanda de un sistema que en realidad todavía no está preparado para nacer. Finalmente, que nazca un niño prematuro, por lo general, son condiciones también hay intrínsecas de los niños, de los bebés, pero también hay muchas condiciones como de la casita en donde está ese niño, ¿ya? Donde finalmente quizás hay una placenta que tiene unas dificultades, el nivel de alimentación, o si tiene un retraso de crecimiento intrauterino. Hay múltiples factores que pueden determinar que un niño efectivamente termine desencadenándose su salida al mundo de manera mucho más temprana, ¿ya? Y claramente la condición de la prematurez nos acompaña a ese niño durante todo su desarrollo y también acompaña a las familias, porque en verdad no tan solo la prematurez va a hacer que a un niño quizás le cueste el desarrollo motor, le cueste el desarrollo sensorial, sino que pueden haber muchas otras cosas que se desarrollan más adelante y que no tengo yo cómo diagnosticarlas de manera temprana hasta que yo tenga que hacer esa habilidad, ¿ya? No todos los prematuros van a tener alteraciones del desarrollo, pero sí están en una condición de un factor de riesgo. Y frente a ese factor de riesgo, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es poder acogerlo y poder tratar de manejarlo en pos de un mejor desarrollo para esos niños, ¿ya? Y en cuanto a lo que nos decía, entonces esto de que los prematuros ahora puedan sobrevivir, ¿se ha hecho mediante la tecnología y el desarrollo en investigación y medicamentos que...? Y el soporte, obviamente, es las unidades de cuidados intensivos antiguas y las que hay ahora, están mucho más insertas en poder, más allá de leer, en poder visualizar todas las necesidades y que ya no tan solo las necesidades de un recién nacido prematuro son solo de tecnología, son solo de medicamentos, sino que también hay un terremoto asociado a la espera de un hijo. O sea, nadie espera que un hijo nazca antes. Hay muchas de las mamás que tenemos en la NEO y que en realidad ni siquiera alcanzaron a tener algo tan habitual como es un baby shower, que en realidad es como esperar a un niño. Un prenatal. O sentirse embarazadas. Hay muchas mamás que nacen de guaguitas que nacen cerca de la semana 24, 25 y que la mamá recién se le empezó a notar la guatita y que finalmente esa guaguita ya salió. Entonces, hay muchas condiciones de nuestra cultura que en general interfiere en el desarrollo de concepto de familia también. Por lo tanto, si bien durante un tiempo, y yo finalmente mi quehacer profesional lo he dedicado mucho asociado al desarrollo de la neonatología, ha habido una mutación asociada al uso de la asistencia para que estos niños se desarrollen. Hoy en día ya está mucho más centrado en que las familias y ese niño ya fue una bomba gigante el hecho de haber nacido antes y que finalmente no tan solo la tecnología, no tan solo los mejores medicamentos, no tan solo el mejor desarrollo de esa unidad de cuidado intensivo va a darle la posibilidad a ese niño que sobreviva, sino que también hoy en día tenemos que vernos insertos en las familias que finalmente vemos a un niño que nace prematuro, que nace inmaduro, pero en realidad de forma visual nosotros vemos que tenemos un niño muy enfermo, con muchas máquinas, con muchos pitidos, muy frágil. Por lo tanto, también hay una situación en que los papás tienden a tomar cierta distancia de cada niño y que finalmente cuesta poder integrarlo como parte de la familia. Claramente vamos apuntados a que en realidad esto sea ojalá lo más acogedor posible, a que en realidad ese niño, como equipo de salud en general no tenemos la certeza que efectivamente vaya a lograr
sobrevivir o lograr terminar todo este periodo de desarrollo, que lo va a hacer fuera del ambiente intrauterino, que sería el ideal. Pero sí también tenemos que considerar que está inserto dentro de una familia, que tiene una mamá, que probablemente tiene un papá o una mamá, no sé, tiene un concepto de familia asociado a que en realidad requiere otros elementos que son, no son de tecnología, sino que son de amor, de cariño, de presencia, de afecto, de apego, que también cada vez están agarrando mucha más evidencia. Se ha hablado mucho del cuidado canguro que partió en Colombia, que en realidad los prematuros en general necesitan un ambiente adecuado para poder completar sus periodos de desarrollo. Y hubo un momento en Colombia que se acabaron las incubadoras con la cantidad de los prematuros que habían, y las mismas mamás se tuvieron que poner en las sillas y empezar a ponerse a sus hijos como cerquita, digamos, claro. hacer una especie de canguro, y se dieron cuenta que esos niños también podían tener un buen ascenso de peso, que podían tener una resolución importante en las dificultades asociadas a su condición intrínseca de ser prematuro. Por lo tanto, también ahí adquiere mucha importancia la capacidad que tenemos los padres en poder interferir en favorecer el desarrollo, que finalmente la inmadurez, no nos podemos quedar tan solo con la inmadurez, sino que tenemos que tratar de ayudar a que eso se potencie y se logre desarrollar de la mejor forma posible, ¿ya? O sea, en este caso nosotros debemos también hablar del cuidado del cuidador. Exacto. Que son los padres o generalmente la madre, si es que es posible que pueda quizá extraerse leche y Hoy en poder... día ya las unidades de las UCI neonatales están muy vinculadas hacia eso. Antes era algo mucho más médico, que en realidad, sin desmerecer nada, sino que en realidad es parte de la evolución que ha tenido el proceso. Y hoy en día ya los papás... se busca, por ejemplo, que en una unidad los papás puedan entrar de forma irrestricta 24 horas. No debería haber, por ejemplo, un horario de visita, porque en realidad ese niño lo que más necesita son sus padres. Entonces, en realidad, que les digan que entran de 1 a 2, probablemente no va a ser lo suficiente para que ese niño, tanto como necesita quizás un medicamento puntual, también necesita el medicamento de los papás, que finalmente es la presencia, el contacto y finalmente el vínculo que también van teniendo. Por lo tanto, las aristas de las necesidades de las UCI en general se han modificado mucho, y el equipo en salud que hoy en día trabaja en estas unidades es mucho más sensible a eso. De a poco ha podido ir creando y dándole el pie a que los papás también sean más protagonistas, a que por lo general todos cuando pasamos hospitalizados o algo, muchos de los servicios nos los entregan, ya sea en un hospital o una clínica, nos ayudan a mejorarnos a una condición puntual de salud. Acá nos están ayudando a madurar. Por lo tanto, el apoyo que van teniendo el equipo de salud, liderado también por los papás, es clave, es tremendamente importante para que también ese niño logre por otros elementos también tomar la fuerza necesaria para poder salir adelante. Y aproximadamente, ¿cuánto es lo mínimo que quizás podría estar un prematuro en una unidad de cuidado intensivo? Un prematuro extremo en promedio tiene una estadía de 3-4 meses. Muchísimo. Claramente hay condiciones y hay situaciones que son mucho más, hay otros niños que son mucho menos. Todo es muy variable. Hay niños que, por ejemplo, en la misma UCI, una mamá de una guaguita que puede haber nacido 36 semanas, tiene una historia puntual, y otra guagua que nace en la misma cantidad de semanas tiene una historia quizás mucho más acotada. Y decimos, pucha, en verdad tienen las mismas semanas gestacionales, hasta quizás pesaron igual, pero tienen situaciones y condiciones de madurez distintas, en donde finalmente puede ser que el desarrollo en el momento de alimentar a uno le costó mucho más y el otro lo fue más rápido, pero el que fue más rápido le costó mucho más, no sé, el desarrollo de su sistema visual. O sea, claro, es algo muy... son muchas las aristas de intervención que pueden llegar a tener o de alternativas de dificultades o de alteraciones en el desarrollo. Por lo tanto, hay que considerar la forma en que nosotros podemos irlos ayudando y que cada uno de los desenlaces de cada niño es distinto y es intrínseco de cada niño y cada familia. O sea, finalmente, como tú decías, un prematuro frente
a otro puede ser un mundo totalmente diferente. Completamente distinto. Puede haber un prematuro, como les contaba antes, que puede ser muy pequeño en edad gestacional, muy pequeño en peso, pero en realidad tuvo muy pocas secuelas desde la parte neurológica, versus otro que tiene mayor cantidad de semanas de edad gestacional y más peso y que tiene otro desenlace a nivel neurológico. Por lo tanto, las herramientas que nosotros podemos llegar a tener para poder manejar a cada uno de estos niños probablemente sean parecidas, pero van a tener ciertos matices y ciertas especificaciones o sensibilidades frente a cada caso. Y ahí cada papá tiene que ser capaz de conducir ese proceso para poder tener el mejor desarrollo de cada uno de los niños. Bueno, me parece muy interesante este tema. La supervivencia ahora es mucho mayor y por lo mismo estamos ahora preguntándote acerca de tu expertise. Bueno, ahora vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos con Paola y seguimos hablando sobre los prematuros.